Buenos días con todos. En primer lugar, mi agradecimiento a la organización de este magno evento, el saludo fraternal a todos los ponentes. Si bien han anunciado que soy historiador investigador, no estoy muy vinculado, pero yo creo que sí, en cierta forma, al protocolo, al ceremonial, a la simbología, y les confieso que he aprendido mucho en todas estas ponencias que se han dado desde los 2 días anteriores y se los agradezco. Inicio mi participación indicando un punto importantísimo en la ciudad de Arequipa es la educación. Desde 1540, que fue fundada como el ponente que me ha precedido lo ha indicado, en los años coloniales hasta 1821, la educación está encargada a los claustros de los frailes religiosos, tanto dominicos, agustinos, mercedarios y sobre todo jesuitas. La educación entonces es solo para el segmento masculino y para el segmento femenino, recién en 1813, gracias al personaje que vemos a mi izquierda, el presbítero del Fierro y Velarde, pone toda su fortuna para crear el Real Colegio de Educandas, primer colegio de mujeres, y justamente es el recinto que nos acoge, que ahora se llama Museo Municipal. Y este recinto, en la actualidad, estamos en la que fue la capilla de dicho colegio. Otro punto importante es que las familias pudientes contrataban a un preceptor de primeras letras, así se llamó, y él acudía interdiariamente a las casas señoriales que han podido visitar los participantes y encontrar una habitación importantísima, el oratorio. Entonces, en el oratorio impartían clases los preceptores y los religiosos que caían en gracia en cada familia. Para 1821 se ve que hay una necesidad de crear una institución superior a los colegios menores que existían. Entonces es Evaristo Gómez Sánchez, un intelectual arequipeño, que por la parte del fondo de este recinto encontramos su retrato, y él propone al Cabildo Civil fundar la Academia Lauretana de Ciencias y Artes de Arequipa. Lauretana porque está bajo la protección de la Santísima Virgen de Loreto, imagen que aún se encuentra en la iglesia, en el templo de San Agustín. Entonces, del 21 al 24 son pues las luchas por nuestra independencia, y que hemos empezado a conmemorar el año pasado nuestro bicentenario, y en ese lapso se logra en la batalla de Ayacucho consolidar el inicio o el origen de la República del Perú. Sin embargo, esa independencia no fue en simultáneo en todas las ciudades. En Arequipa, por ejemplo, el 8 o 9 de febrero de 1825 recién se juró la independencia, y 5 o 6 meses después lo tenemos al libertador Simón Bolívar en nuestra ciudad. Visita la ciudad y conoce la iglesia que estoy mostrando a mano izquierda, y junto a ella está el claustro que podemos ver que a la fecha no luce así porque ha sido modernizado, fue reestructurado en cierta forma, conservando su originalidad, teniendo en cuenta que en 1868 hay un terremoto que lo destruye. Entonces, es el 11 de noviembre de 1828 que se fundó la Universidad del Gran Padre de San Agustín del departamento de Arequipa, hoy llamada Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú.
Así lucen en la actualidad el claustro mayor. En la parte inferior colinda precisamente con el templo, y en la parte superior se han construido a lo largo del siglo XX las instalaciones que en las que actualmente funcionan oficinas administrativas. El ceremonial de fundación de la universidad se hizo en este recinto, en el primer piso, en lo que se llama Sala de los Fundadores. Acudieron los personajes más importantes, tanto vinculados a la política, a la religiosidad y a la educación de Arequipa, teniendo en cuenta que ya se había fundado el Colegio de la Independencia Americana en 1823, 24, disculpen si me falla la memoria, pero el Libertador ordena que el claustro esté conformado por los principales intelectuales. No podemos hablar de la región, sino del departamento de Arequipa, porque está naciendo. Ya el ponente que me antecedió mostró un mapa. Arequipa era hasta Tarapacá, hasta el río Loa, como corregimiento y como intendencia de Arequipa, integrada por 7 partidos. Como ustedes saben, con la guerra del Pacífico, el Perú pierde la parte del sur, lo que sería Tarapacá, Iquique, Arica, y bueno, Tacna queda por 50 años cautiva, y Moquegua, bueno, es un departamento independiente. Entonces, en el ceremonial, vuelvo a repetir, no hay una descripción, solo se menciona, por ejemplo, el famoso Deán Valdivia, al cual Flora Tristán en sus peregrinaciones de una paria lo califica como el monje rebelde que debajo de la sotana tiene un revólver, ya que estaba muy vinculado a los vaivenes políticos y estuvo a favor de la Confederación Peruano-Boliviana, porque hasta la fecha nos siguen uniendo más lazos desde la época colonial, hablo del siglo XVI, vínculos familiares, económicos e identitarios con el altiplano y lo que se llamó Charcas, que con la capital Lima. La universidad desde 1828 hasta 1832 graduó a muy pocas personas bajo el decreto de privilegio. Privilegio porque era un intelectual destacado y ese privilegio lo otorgaban el primer rector. No existen decanos, no existen vicerrectores, hay un secretario y el claustro está integrado solamente por 18 a 20 destacados e ilustres doctores graduados en Cusco o en la Universidad de San Marcos en Lima. Entonces, parte de ese ritual está en las actas y acá está que el secretario cuando los llama, ahora cito estas palabras porque van a quedar hasta 1930. Entonces, lo llama y también tengamos en cuenta que es una época en que el derecho alberga en su interior 4 especialidades, no como ahora que hay pues más de 20 tipos de derecho, ¿no? El grado consistía primero en ese privilegio que lo da. Sin embargo, hay que resaltar que hay jóvenes que su familia tiene dinero y se compra los tratados de derecho. Entonces, ese joven con un preceptor a lo largo de un año se lo va a aprender, por llamarlo así, de memoria, todo ese manual, y pide al claustro agustino que sea evaluado. Eso se llamaba, según los documentos, picar puntos, que actualmente diríamos sacar una balota.
sale la balota con un tema y al día siguiente viene ese joven, se sienta frente al jurado y tiene 2 horas para escribir una disertación. Eso actualmente le llamaríamos la tesis, ¿no?, de grado. Entonces, escribe la disertación y luego la lee. En el archivo de nuestra universidad he podido consultar unas fantásticas disertaciones, claro, son muy cortas, no hay la metodología o la academicidad que en la actualidad decimos que el objeto de estudio, la hipótesis, la metodología, el supuesto teórico, etcétera, etcétera, sino simplemente esa disertación habla sobre un tema específico, sea en derecho, sea en religión, sea en artes o sea en ciencias. En ciencias en realidad es cirugía y medicina. Artes, aunque ustedes no lo crean, era matemática y arte. Derecho, que alberga los 4 derechos, y en religión era pues sagrada teología, porque en Arequipa hay un fuerte número de egresados del Seminario San Jerónimo que quieren lograr el grado, porque con la nueva Constitución, el día jueves, una ponente habló de la importancia y la pauta que marcan ciertos dispositivos en las constituciones. Acá se hablaba de que todo religioso tiene que estar graduado para oposición a una capellanía o a una iglesia. Entonces, si no está graduado, no puede, y lo mandan pues a una capilla, no sé, algún anexo de Orcopampa o a lo más lejano que existe en Arequipa. El juramento. El juramento es súper importante porque tiene un formulismo cargado de catolicismo. En todo momento se menciona al Todopoderoso, a Dios, a Jesús, y sobre todo porque es una universidad que, si bien nace al calor, llamémosles, de la Revolución Francesa, con esos 3 ideales de libertad, igualdad y confraternidad, la república, la joven república peruana, es muy católica, y por eso en este juramento, que es casi igualito al que se realizaba en San Marcos, en el Cusco y probablemente en otras universidades del continente sudamericano. Es importante también destacar que en ese ceremonial, ahora ya no se acostumbra, es una pena, el graduado elegía un padrino, que no necesariamente era el papá, por lo general era su maestro. Entonces ahí hay un fuerte vínculo entre discípulo y el profesor que lo guió a lograr ese grado. Hay 3 grados: bachiller, licenciado y doctor. Pero como yo indiqué, podía solicitar el grado o el examen para grado de bachiller. Entonces, una vez graduado, al día siguiente podía volver a la universidad y solicitar la examinación o picar puntos para el grado de licenciado. Era el mismo procedimiento, pasaba 1 o 2 semanas, se graduaba y volvía a solicitar lo mismo. Entonces, si era excesivamente estudioso y hábil, en un mes podía lograr los 3 grados. Había que pagar una cantidad, lo que llamaban las costas de grado, que eran algo así como 40 pesos para bachiller, 60 para licenciado y 80 para doctor. Entonces, una vez que se graduaba, solo para el caso de los doctores, el padrino le daba un ósculo. Eso lo investigué y viene de las reformas de la Nueva República o la Primera República en Francia, con la Revolución Francesa,
y que se va a replicar en una serie de universidades. ¿Por qué? Porque darle un beso en la mejilla es sinónimo o representa el sentimiento que tiene ese maestro, ese padrino a su discípulo. Se le va a dar un anillo, porque desde ese momento ese doctor se ha casado ni más ni menos que con una diosa, y esa diosa es Minerva, la diosa de la sabiduría. Y también se le va a obsequiar el libro de la facultad, sea en la especialidad que sea. Además, se le ponía un bonete. Fíjense, el bonete en muchos casos solamente es para religiosos. En este caso se les ponía un bonete y el color del pompón estaba relacionado a la facultad en donde él se graduaba. Parte de esta historia que les estoy comentando se encuentra en estas actas de los libros de actas de Consejo Universitario de la universidad. Este es el salón de los fundadores que se encuentra en la calle San Agustín. Si se dan cuenta, en la foto izquierda hay un pequeño púlpito. Ahí subía el postulante y daba su disertación. Y en la parte donde vemos las sillas rojas, ahí se sentaba el rector y los doctores que configuraban el claustro, y además, como era un acto público, podía entrar más gente. Y al fondo vemos la cruz que hasta ahora se conserva, y a un costado que no se ve hay una enorme placa que por el centenario del aniversario de mi universidad fue colocada, y en la cual sobre todo se resalta al prefecto Antonio Gutiérrez de la Fuente, que fue el gestor de la fundación. 1930 ya está acabado el segundo piso del claustro mayor, y lo que vemos ahora es la sala o el salón Paraninfo Arequipa. En una época ahí también se graduaron, la universidad en 100 años creció, ya tenía no solo 4 facultades, sino 8. Para 1930 más o menos hay 40 profesores, 500 alumnos y unos 10 o 15 administrativos. A la actualidad somos un poquito más de 1.500 docentes, 1.400, 1.500 administrativos y más de 25.000 alumnos. Además de 18 facultades y 48, 49 escuelas profesionales y como 50 oficinas o en todo caso instituciones periféricas que generan recursos y dan servicios a la región Arequipa y regiones periféricas. Este es el diploma, y lo quise poner porque es de Juan Gualberto Valdivia Cornejo. Ese redondito oscuro es el sello de la universidad, el logo, su identidad. Pero ¿qué decía? En torno decía Universidad del Gran Padre San Agustín, y al centro está el escudo del Perú. A partir de 1930 cambió. Cambió porque... acá vemos un discurso que también es una tesis. Este es del hijo de Francisco Bolognesi y está muy relacionado a la guerra. Él se gradúa de doctor en Derecho un año antes de que se inicie la Guerra del Pacífico. Y también quería mencionar que con la modernidad, en este caso la máquina de escribir, cambia, ya no se presentan los documentos manuscritos, sino van a presentarse de forma mecanografiada, como pueden ver, con diferentes tintas, ¿no? Y seleccioné este documento importantísimo porque estoy dando a conocer a la señorita María Mercedes Ponce. Es la primera mujer que ingresa a estudiar
a la Universidad Nacional de San Agustín. Hizo 2 años de ciencias, destacó, pude ver su expediente y en base a sus notas es que ella no pagaba pensión ni matrícula. Como dije, después de 2 años se cambió a letras. Parece que las matemáticas y la química no la convencieron y se fue a la literatura castellana y es la primera mujer graduada en esa especialidad. Claro, ahora educación, una de sus ramas en esa facultad, y también hay literatura, ¿no? Lo que les mencioné hace un momentito, tenemos el escudo de la universidad desde la fundación hasta 1930-31. Y luego, recordar que en la actualidad la universidad se rige por un estatuto. En el siglo XIX no se llama estatuto, se llama constitución o reglamento. Entonces, vemos el nuevo, ¿no? En torno a ese fondo amarillo está el nombre de la institución. En latín dice Casa del Saber, y lo que se tomó fue el bonete. El que les mostré es el bonete que está sobre el libro de la facultad, y ese libro está sobre la Biblia, algo importantísimo y que no hay que olvidar. Y algo también importante, desde la fundación hasta la fecha, las medallas de los grados y los colores fueron cambiando. Fueron cambiando porque, si bien hay un reglamento de protocolo en la universidad, falta agregar algunos pequeños artículos que precisen lo que se está viendo ahora. En la parte izquierda es una medalla plateada. Bueno, debo confesar que es mi medalla de bachiller, plateada, ahora es dorada. La cinta es guinda por el color de nuestro estandarte o bandera de Arequipa, y también lleva una franja del Perú, rojiblanca. La de al lado es la que me otorgaron de licenciado, ya es dorada y es una cinta roja. Y en la parte trasera vemos de la primera, la de bachiller, conserva el perfil de Minerva, la diosa de la sabiduría, y también la siguiente, ahí ya vemos la cara de nuestro patrón, San Agustín de Tagaste, obispo de Hipona. Entonces, a la actualidad no se utiliza la sala de fundadores, sino se utiliza la sala que estamos viendo. Es una sala muy bonita. En la parte del fondo hay 3 espacios para el rector, los vicerrectores, y a los costados, si se fijan, están las fotografías de los rectores de gestiones pasadas, ¿no? Entonces, el graduado pasa, recibe del rector la medalla, el diploma, le sacan la fotografía, hace un pequeño juramento mucho más resumido, no como el que les he presentado. El juramento concretamente es como ciudadano y su compromiso a desempeñar su oficio, su profesión a cabalidad por el Perú y la sociedad peruana. Entonces, creo que antes de acabar, como una gran conclusión, lo que he querido mostrar es que los primeros rituales, y ya que uno de los ponentes habló de simbología, nuestros símbolos también han ido cambiando. Esto yo no lo tomo como bueno o malo, sino en el tiempo cambia, ¿no es cierto? Se moderniza, a veces se integra, se quita, pero lo que es importante es que no se debe olvidar de dónde provenimos. ¿Cuál es nuestra identidad? Como también ya se había mencionado, y que en la actualidad nuestra universidad, orgullosa, está entre los 5 primeros puestos de las mejores instituciones universitarias del Perú, y yo considero que eso es gracias no solo a las autoridades ni a una gestión rectoral, sino es gracias sobre todo a sus docentes,
a sus alumnos que están destacando, a los docentes investigadores, al personal administrativo. Entonces, finalmente, la ritualidad tuvo influencia no solamente de Lima, Cusco, sino de Francia y sobre todo de España, ¿no? Porque es en cierta forma nuestra raíz muy fuerte que viene de la península ibérica, y con el tiempo, en los primeros 100 años, se mantuvo hasta cierto punto esa ritualidad y luego fue cambiando. Hubieron años, sobre todo los 80 y comienzos de los 90, que hubo acá una guerra civil contra el terrorismo, y los grados no eran tan numerosos y se hacían en los locales que no habían sido afectados por las pintas, por los terremotos también, que tengo que mencionar. Pero creo que todos nosotros miramos con orgullo el futuro que se nos da, y finalmente les agradezco su atención a este pequeño alcance histórico sobre los rituales ceremoniales y la simbología de mi universidad. Muchas gracias.